doctor. A mí me consta el trabajo enorme acá también en el hospital por muchas circunstancias y sobre todo la cabeza incide mucho. Recuerdo nomás la anécdota aquella de cuando faltaban textos en guaraní y Sí. comenzamos a preparar. Sí, Sí, yo le pedí a David que nos ayude, ¿verdad? Él es un gran colaborador del hospital. Es más, en los aniversarios siempre nos dedica algunas palabras en guaraní, ¿verdad? Y siempre yo ahí le pido a Sara leer a todos los guaraní. sí, David Galeano. Ya Sara Núñez. Un placer, un placer. ¿Cómo no? Acá Nosotros no. necesitamos, acá el 60% de nuestros pacientes son guaraní parlantes. Exacto. Nosotros necesitamos tener señalética en guaraní, no tenemos señalética en guaraní. No tenemos historia clínica, por ejemplo, o receta, no tenemos guaraní. Y muchas veces nosotros mismos tenemos limitaciones en el habla. Sí. Eso es medio, a mí me da vergüenza. Yo tengo limitaciones en mi manejo, pero me da vergüenza porque soy paraguayo, ¿verdad? Y siempre me jalo del guaraní. Y me comprometo, doctor, en nombre del Rotary de la Asunción Catedral, a hacer toda la señalética en guaraní acá. Vamos a trabajar. Sí, eso, con gusto. para que Vos me- podamos cantar eso. acá la gente me puede ir pasando y vamos a meterle al Tenemos cine. que hacer. Yo voy a, ¿sabes qué? Sara, si vos me ayudas a eso, hablamos con Mónica. Sí. Porque ahora justo vamos a confeccionar los Sí. carteles de señalética que van a ir en los Ah. ascensores por Sí. piso y que. Sí, en que- guaraní. En guaraní, para Vamos a poder poner meterle. guaraní para poder un poco ayudar también en eso. Con mucho gusto. En nombre, en nombre del catedral. Una app donde diga Inés o guaraní. Ya bota. Una app que diga guaraní, porque eso a los campesinos les va a servir mucho. Sí. Además, nuestro país, la constitución, dos idiomas oficiales, así que tiene que estar, la constitución pública tiene que estar en los dos idiomas. Tiene que estar. Es parte del empoderamiento nacional, ¿verdad? Porque realmente nuestra historia hace que el paraguayo, es mi opinión, ¿verdad?, sea un poquito derrotista en ese sentido y que quiera no reconocer ese patriotismo que tiene. Pero somos medio apáticos, ¿no? Yo estoy seguro que si hay algún problema, todos vamos a agarrar cualquier martillo y vamos a ir a defender lo que es nuestro. Y así Así mismo mismo. tiene que ser con nuestras instituciones. Así Tenemos que mismo. defender lo que es nuestro y tenemos que defender de todo, ¿verdad?